La verdad es un gusto poder dialogar con él, biólogo, periodista. Sergio Federovisky, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por llamar. La verdad que yo planteaba el hecho de que muchas veces los temas ambientales son lindos para la retórica, pero como sociedad los que están hoy en plano de decisión como que no avanzan mucho, ¿no? Coincido absolutamente. De hecho, yo escribí hace casi 10 años un libro que se llama El medio ambiente no le importa a nadie, y mucha gente en ese momento que lo leyó me decía, bueno, pero a mí sí me importa el medio ambiente. Y yo lo que les decía era que en realidad el título del libro era una provocación, en el sentido de que efectivamente hay muchísimo de discurso, hay mucho de buenas intenciones, hay muchos que se rasgan las vestiduras hablando de ambiente y diciendo todo lo bueno que tenemos que hacer para protegerlo, pero la verdad, la realidad es que las políticas de Estado, las políticas públicas respecto de los temas ambientales, en el mundo en términos generales, pero en la Argentina en particular, están completamente ausentes. No tenemos políticas públicas que vayan en la dirección de, por lo menos, por ejemplo, disminuir la contaminación de los ríos, o disminuir la presión sobre determinados recursos naturales estratégicos, o sobre la diversificación del modelo agrícola para no seguir avanzando sobre los bosques nativos, o sobre la minería a cielo abierto, por citar lo que ocurrió nuevamente la semana pasada en San Juan con Barrick. Es decir, políticas públicas, es decir, un Estado que se postule en favor de determinadas prácticas y vaya dejando de lado otras, claramente no tenemos. Sí, la verdad que con lo que pasó la semana pasada en San Juan parece como que nunca terminamos, se toca, se habla, pero no se avanza, o con lo que pasó este año Bueno, con las mineras, porque ¿no? me parece que todavía tenemos una clase política que en términos generales sigue pensando como en la década del 50 del siglo pasado, en el sentido de que la producción es lo más importante, de que no se puede poner por delante la protección del ambiente respecto del trabajo, lo cual en realidad es un chantaje, porque está demostrado claramente que se puede generar trabajo y generar fuentes de trabajo sin necesidad de esquilmar los recursos naturales. Por eso creo que tenemos una clase política que tiene en su pensamiento inscriptos paradigmas del pasado, paradigmas según los cuales la cuestión ambiental es un obstáculo, un escollo, un problema y no una oportunidad. Yo escuchaba tu introducción y verdaderamente coincido en que probablemente, ojalá así sea, las generaciones venideras, al tener una impronta distinta, al tener una cabeza diferente, al haber nacido ya en la época en la cual el deterioro ambiental es un dato incontrastable, puedan imponer un paradigma diferente, muy diferente al de las clases políticas actuales. La rentabilidad es la gran excusa como para decir lo ambiental puede quedar de lado. Ojalá. Yo tengo mis dudas respecto de que el capitalismo sea tan fácil, porque en definitiva, más allá de la buena o la mala voluntad de los gobernantes, hay una estructura económica que nos empuja en la dirección de la obtención del máximo beneficio económico, independientemente o por encima de la protección de los recursos naturales. Eso hace que muchos digamos, porque yo me inscribo también en ese pensamiento, que el desarrollo sustentable es bastante contradictorio en su planteo y por lo tanto difícil de obtener, porque justamente a lo que empuja el sistema económico en el que estamos es a mayor consumo, a mayor utilización de energía, a mayor derroche, etcétera, etcétera, y eso se da de cabeza contra la posibilidad de un uso de los recursos naturales sustentable en el tiempo. Sí, vos sabés que acá en Corrientes se aprobó el denominado Proyecto Iberá, que es el primer paso a que grandes extensiones de tierra pasen a ser un parque nacional. Y en medio de eso comenzó una suerte de discusión, que uno lo miraba un poco apartado diciendo el chauvinismo correntino también jugó mucho de su lado en la discusión. Bueno, finalmente se terminó aprobando. Todo esto, cuando se hace un parque nacional, ¿termina siendo positivo, negativo para las provincias? ¿Vos cómo lo ves desde afuera, con una visión netamente apartado y más bien técnica desde lo ambiental? Apartado, digo, de la pasión que lo puede llegar a vivir un correntino con su impronta propia de un ser muy particular como es, una cultura muy particular como es el correntino.
Lo primero que uno tiene que señalar respecto de eso es que la propia creación de los parques nacionales también es una rémora del pasado. Yo no digo que no hay que crear parques nacionales, está muy bien, es muy importante, pero viene de la mano de la idea de que hay que proteger lo que queda dentro del parque nacional y lo que está afuera, pasémosle por encima. Esa tendencia, por suerte en algunos países empieza a ser discutida y dejada de lado, no para que no se realicen o no se pongan en marcha parques nacionales, sino para que se entienda que tiene que haber una continuidad entre el adentro y el afuera. Poco sentido tiene conservar un pedazo de algo para hacerlo bolsa en el exterior de sus límites, que son absolutamente arbitrarios. Entonces, yo no me voy a meter en la idiosincrasia del correntino, sería muy respetuoso de mi parte. Sí creo que es importante la protección de por lo menos una porción de un ecosistema único, y no con la intención de proteger un paisaje, sino con la intención de proteger un funcionamiento de la naturaleza muy particular y muy cautivante y muy singular que hay en Corrientes. Pero lo que yo sí me plantearía mucho más crudamente, más allá de la creación o no del Parque Nacional, es qué se está haciendo afuera. ¿Cuál es la matriz productiva, no solo de Corrientes, estamos hablando de Corrientes en este caso, pero en términos generales de los lugares, de la mayor parte de los lugares de la Argentina donde hay producción agrícola, cuál es la matriz de producción y cuáles son los riesgos reales de daño ambiental que esa matriz de producción en general tendiente al monocultivo presentan? Me parece que esa es la discusión que todavía no se da. Entonces, si proteger un área implica aceptar la devastación de lo que hay afuera, creo que estamos en problemas. Hay un par de casos que tienen que ver con la provincia de Corrientes, que algunos se ufanaban como la gran victoria, decir que es una de las provincias que tiene mayor bosques cultivados. La industria de la madera lo planteaban. Y también con lo que se ha dado en la última década, o las últimas 2 décadas, con la soja, el impacto que tiene, pero también hay una cosa que es real y la economía sí lo marca. Si la Argentina estuvo muy bien los últimos 15 años, es porque la soja se vendió muy bien. Es el cultivo que más rédito ha brindado. ¿Cómo ves todo eso vos? Bueno, está claro que la Argentina no está aislada del mundo, por supuesto, y por lo tanto tiene esto algunos condicionamientos respecto de cuál es el papel, en general secundario, que juega respecto de las grandes potencias y respecto del suministro de ciertas materias primas. Pero esto no obsta que uno, como país, obedezca ciegamente a esos modelos y por lo tanto haya que plantar soja hasta en los balcones o en las macetas de los patios. Uno puede generar una caja económica con la soja, pero al mismo tiempo, como Estado, puede establecer algunas modalidades provenientes de una política pública que favorezcan o desfavorezcan ciertos cultivos en ciertas zonas para precisamente no generar lo que hoy tenemos, que es un país con 70% de su superficie sembrada con una sola especie, que es la soja transgénica. Claro. Convengamos que el monocultivo como modelo no es bueno en ningún lugar. No es bueno, en primer lugar, para la naturaleza. La naturaleza no creó ningún ecosistema con una sola especie. Por lo tanto, generar lo contrario, es decir, un ecosistema con una sola especie, claramente no es lo ideal, no es sustentable en el tiempo, eso está fuera de discusión. Pero además de eso, cuando se habla, por ejemplo, de las economías regionales, precisamente lo que el Estado debiera hacer para defender las economías regionales, no sé si es tanto subirles o bajarles las retenciones, sino generar las condiciones para que la soja no ingrese allí donde antes se plantaba naranja, o ajo, o mandarina, o pomelo, o lechuga, o cualquiera de las cosas en las cuales la economía regional ofrecía ventajas comparativas. Resulta que hoy las economías regionales no ofrecen productos regionales, sino que ofrecen soja. Y esto es un disparate. Es un disparate desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y sin ningún
ningún tipo de duda desde el punto de vista ambiental. La diversidad económica siempre fue uno de los puntos principales de quien estudiaba economía o quien te hacían estudiar economía. Una de las cosas más importantes que te decía es la diversidad y las oportunidades que te abre el mercado cuando tenés diversidad en producción. Esa es una cosa que parece básica, que la perdimos. Además, perdón la interrupción, sí. Pero justamente eso llevado al plano de lo ambiental, la diversidad ambiental, la diversidad productiva, la diversidad ecológica es clave para poder tener un desarrollo más o menos sustentable en el tiempo. De lo contrario es claramente imposible. Sí, la verdad que esas plantas de soja que hoy están ubicadas en lugares claramente adversos y que pueden prosperar por su modificación genética previa, empiecen a mostrar flaquezas, empiecen a mostrar menores rindes, ¿qué hacemos? Sí. Porque eso va a ocurrir. Sí. ¿Qué suelos deja eso? Porque recordemos que cuando pasó la soja no queda más nada después. Entonces, esto sería como, salvando las distancias, decirle a los viñateros sicilianos en Italia que levanten las viñas que tienen 150, 200 años y planten soja. No se le ocurre a nadie. ¿Por qué se nos ocurre en la Argentina? Sí, la verdad que me quedaría mucho más tiempo hablando contigo, especialmente a partir cuando hablamos de soja. Me acordé que esta semana Monsanto fue vendida a Bayer, la empresa alemana. No es un dato para dejar de lado. No es un dato menor. Y viste que pasó desapercibido. Pasó como un dato menor en los parámetros económicos, en los diarios, en los medios. Como que pasó como una cuestión chiquita pasó. ¿Viste? Sí, como si solo fuese la transacción entre dos empresas, cuando lo que implica, incluso en términos productivos para países como el nuestro, es verdaderamente importante. No olvidemos, por ejemplo, que en el libro El mundo según Monsanto, de la periodista francesa Marie-Monique Robin, se dice que el mejor alumno de Monsanto en todo el continente fue la Argentina. Sí, Monique Robin estuvo aquí en Corrientes, hablando en su momento en un juicio de lesa humanidad. Recuerdo que eso lo hizo hace aproximadamente 8 años atrás. Te mando un abrazo, Sergio, te agradezco mucho estos minutos, seguramente vamos a intentar molestarte más adelante. Me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante el informe de ayer, especialmente qué es más contaminante o qué es más perjudicial, el chocolate o la barrita de cereales. Bueno, porque a veces uno tiene la idea de que lo sano o lo que le venden a uno como sano es bueno para el ambiente. Y yo digo, siempre va a ser más sano para uno y para el ambiente comer una manzana roja o comer una naranja que una barrita de cereal. Sí. Es así, pero me pareció altamente ingenioso. En Canal 7 ayer el programa fue de 6 a 7 de la tarde. Te mando un abrazo y gracias. Perdón, a las 19 horas. A las 19 horas, sí. Te mando un abrazo, gracias. Muchísimas gracias por el llamado. Un abrazo a todos.